Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestros 21 días de oración matutina. Hoy vamos a empezar nuestros 21 días, excluyendo los domingos. De lunes a sábado vamos a enfocarnos en este tema de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Viva como proclamador de las buenas nuevas. Serán 21 prédicas, reflexiones de diferentes pasajes bíblicos. Vamos a exponer la palabra y luego tendremos un tiempo de oración para empezar cada día. Empezamos entonces con nuestra oración matutina con este tema: ¿qué es el Evangelio? Vamos a ver la palabra en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Y vamos a intentar explicarles la palabra de Dios utilizando una nueva técnica didáctica, escribiendo aquí, subrayando, circulando, rayando el texto bíblico para poder entender el punto principal de cada pasaje. Entonces hoy vamos a ver la palabra en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Dice aquí el poder del Evangelio. Son las palabras del apóstol Pablo, que estaba predicando el Evangelio y le estaba escribiendo esta carta a los cristianos en Roma. Roma era la capital del Imperio Romano. Había mucho conocimiento, había mucho dinero, había mucho pecado. El apóstol Pablo no se avergonzó de predicar este mensaje que era bastante ofensivo para la gente en ese entonces, como lo es en el día de hoy. Y el apóstol Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvar. Vamos a ver el pasaje del día de hoy empezando en el versículo 16. Dice la palabra de Dios así: el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Vemos aquí que el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo. Aquí la palabra clave es Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? En griego es Evangelion, que significa buenas nuevas o las buenas noticias. ¿De qué se tratan las buenas nuevas? Estas buenas noticias. Ahora, son buenas noticias, pero no para todos. Y de hecho este mensaje era tan ofensivo, la gente no creía en este mensaje y por eso algunos se avergonzaban de predicar este mensaje. Dice aquí el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo de estas buenas nuevas, de estas buenas noticias. Ahora, ¿por qué la gente se avergonzaba del Evangelio? Porque el mensaje en sí, además de ser ofensivo, parecía ser algo débil. Un Salvador que muere, un Salvador que es crucificado. Pero dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, aunque el mensaje suene algo ofensivo, algo humillante. Dice, es poder, porque es poder de Dios para salvación. Y la palabra aquí, poder, en griego es la palabra dunamis. De la palabra dunamis o poder se deriva la palabra dinamita. O sea, el Evangelio es algo tan poderoso, es explosivo como la dinamita, es como una bomba atómica. Aunque el mensaje parece ser algo débil, es algo poderoso e impactante, porque es el poder de Dios, es la bomba atómica de Dios para salvación. ¿Para salvación de qué? Eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver en los próximos pasajes que vamos a exponer aquí en el tiempo de hoy. Pero dice: ¿para salvación de qué? Bueno, ¿de qué nos salva el Evangelio? Ahora, antes de explicarles de qué nos salva, quiero ver que esta salvación viene a través de qué? De la fe. Para todo aquel que cree en este mensaje, que confía en el glorioso Evangelio. Y esta salvación de Dios viene primeramente al judío, es revelado
al pueblo escogido de Dios, pero a los judíos, al rechazar este evangelio, este mensaje se extiende hasta los gentiles y también al griego. Entonces, esta salvación es universal, es para todos. Y veremos por qué. Porque Dios nos salva del pecado y de su justa ira. Y todos somos pecadores. Los judíos iguales que los gentiles. Todo ser humano es pecador, como dice en Romanos 3:23. Hemos pecado, estamos destituidos, privados, alejados eternamente de la gloria de Dios mismo. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo no se avergüenza del evangelio, de las buenas nuevas, que son poder de Dios para salvarnos. Y sigue la palabra de Dios, porque en el evangelio, en estas buenas nuevas, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa la frase aquí, la justicia de Dios? Es una frase un poco ambigua, puede significar diferentes cosas. La frase en el griego original es dikaiosune theu, justicia de Dios. Pero ¿qué significa la palabra justicia de Dios? ¿Qué significa aquí la preposición de? Puede significar la justicia que Dios posee o la justicia que le pertenece a Dios, la justicia que es de Dios. O sea, es su justicia, la santidad y perfección de Dios. Ahora, ese es un significado de esta frase, la justicia de Dios. Pero entonces, ¿por qué se dice que esta justicia se revela por fe y para fe? ¿Por qué se necesita la fe? ¿No es obvio que Dios es un Dios justo y santo, que Él no es como nosotros? Y por ser santo y justo, que Él es justificado, Él merece castigar al pecador. Entonces la justicia de Dios aquí significa la justicia que le pertenece a Dios, que posee Dios, pero también tiene otro significado que vamos a ver. Se revela por fe y para fe. En otras palabras, significa que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe, desde el principio hasta el fin. De principio a fin es por fe. Todo es por la fe. Y vemos la palabra aquí, mas el justo por la fe vivirá, que son las palabras que encontramos en Habacuc 2:4. Ahora, les dije que la justicia de Dios significa varias cosas. Además de la justicia misma de Dios, la perfección de Dios, la preposición de también tiene otro significado en el griego. Es la justicia proveniente de Dios, la justicia que viene de Dios, que tiene como fuente Dios, o podemos decir, la justicia ajena que Dios nos regala, que Dios imputa, que Dios acredita al pecador. Es la perfección y la justicia de Dios mismo, pero también para nosotros ser salvos y estar reconciliados con Dios, para nosotros salvarnos de la condenación eterna del infierno, de la ira justa y terrible de Dios, no solamente tenemos que creer que Dios es justo, también tenemos que creer que Dios, de alguna manera u otra, nos reviste de su justicia, nos regala, nos imputa. Él toma su justicia y perfección y lo acredita a nuestra cuenta bancaria espiritual, a nuestra cuenta moral. Nosotros estamos alejados de Dios, apartados de Dios por nuestra maldad, porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Entonces, para nosotros recuperar esa buena relación con Dios, para ser reconciliados con Dios, Dios debe de alguna manera u otra hacernos justos,
como Él es justo, para poder aceptarnos, recibirnos a su santa presencia. Entonces la justicia de Dios no es solamente la justicia perfecta que Él tiene, pero que Él también de alguna manera, y veremos que es a través de su Hijo, que nos da esa justicia a nosotros también. Él nos justifica, nos hace justos, nos limpia, nos purifica. La justicia ajena, que no es nuestra, que no nos pertenece a nosotros, que no poseemos ninguno de nosotros, es la justicia misma de Dios que Dios imputa al pecador que cree en el Evangelio, que confía en Jesucristo, que cree las buenas nuevas. Vemos la palabra en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Les quiero presentar a un hombre muy famoso, Martín Lutero. Él se fue a servir a Dios en el monasterio y quería agradarle a Dios de corazón, pero tenía una conciencia atormentada porque al pensar en esta frase, la justicia de Dios, él sabía que Dios era justo y perfecto. Pero al conocer la justicia perfecta de Dios, él reconocía que él no era justo y que la única cosa que él merecía ante Dios era la condenación justa, era un castigo, era la separación eterna de Dios, porque él era tan pecador, era tan impío, tan inmundo e impuro ante un Dios santo. Entonces esta justicia de Dios atormentaba a Martín Lutero, lo acusaba. Él no tenía paz en su corazón y de hecho él buscaba diferentes maneras de tratar de pagarle una retribución a Dios. A Martín Lutero a veces lo encontraban congelándose en el frío, desnudo, él pensando que de alguna manera podía hacer penitencia a Dios, que podía pagarle un precio a Dios por sus pecados y así reconciliarse con Dios. A veces se autoflagelaba, se golpeaba. ¿Por qué? Es decir, si yo debo de sufrir por mi pecado, debo de pagar con un castigo, quizá este dolor físico podrá purgarme, purificarme de toda mi maldad y así yo ser reconciliado con Dios. Entonces la justicia de Dios no era una buena noticia para Martín Lutero, más bien lo acusaba más y más. Hasta que él leyó la palabra en el libro de Romanos, en el pasaje de hoy, mas el justo por fe vivirá, como dice también en Habacuc 2:4, o en lugares como Romanos 3, versículos 21 al 26, que al fin entendió Martín Lutero que las buenas nuevas no solamente hablaban de la justicia perfecta de Dios, que castiga, que juzga al hombre pecador, pero que Dios en su gracia inmerecida quería salvarnos, quería imputarnos y justificarnos a nosotros pecadores que no lo merecemos. De una manera u otra Dios tenía la manera de reconciliarse a sí mismo los pecadores rebeldes desobedientes. Por ejemplo, vemos aquí en Efesios 2, versículos 8 al 9, otros versículos muy famosos de la Biblia. Porque por gracia, gracia significa que no es por mérito, que uno no se lo gana, que no lo puede merecer, es por gracia, es un regalo inmerecido. Porque por gracia es algo gratuito, gratis, gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. Una pregunta que les quiero hacer. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han comprado un regalo? El regalo no se compra, se recibe con gratitud. Uno no debe de pagar a la persona, el dador, por el regalo. El dador en su generosidad y amor da el regalo gratuitamente. ¿Quién se glorifica? ¿El que lo recibe o el que lo da? El que lo da. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Humildemente reconocemos, somos mendigos, venimos con nuestras manos vacías a recibir el regalo de Dios que Él nos da gratuitamente por la fe. Dice, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. El ser humano es tan orgulloso, es tan soberbio,
que si se gana algo por su esfuerzo, se engrandece a sí mismo. Pero mire, es que yo soy tan inteligente, pero es que yo soy tan buena gente, que soy tan generoso y dadivoso, es que yo soy el más guapo, el más inteligente, el más capaz. Y Dios aborrece el orgullo. Dios hace todo lo que Él hace para su gloria, no para la nuestra. Es un Dios celoso que no compartirá su gloria con nadie más. Y por eso entonces la salvación de Dios humilla al hombre. La salvación de Dios es solamente para aquellos que son humildes y reciben esa gracia inmerecida por la fe, como mendigos agradecidos, no por obras para que nadie se gloríe, para que Dios se glorifique, para que Cristo se glorifique y no el hombre. Para presentarles este evangelio del que habla el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 al 17, de una manera simple y sencilla, bastante fácil de entender, quiero compartir con ustedes la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y con esto vamos a concluir la exposición de la palabra y tendremos un tiempo de oración. Dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, Jesús, la única persona en toda la historia humana que vivió una vida perfecta y sin pecar. Jesús perdonó a aquellos que lo crucificaron. Jesús amó a sus enemigos. Él fue perfecto en todo. Al que nunca jamás conoció pecado, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero Santo y puro de Dios, por nosotros lo hizo pecado. Dios tomó todos los pecados míos y los puso sobre Cristo Jesús, los cargó sobre los hombros de su amado Hijo. Después de tomar mis pecados y transferirlos a Jesús, Dios mató, Dios ejecutó, Dios crucificó a su Hijo amado. La paga del pecado es muerte. Mi pecado, tu pecado merece la muerte, la condenación eterna, la muerte física y el fuego eterno del infierno. Pero Dios tomó todo ese pecado, toda esa maldad, lo transfirió a Cristo Jesús, condenó, castigó, mató a Jesús, que murió en mi lugar como mi sustituto. La palabra que vemos en Romanos 3 es propiciación o expiación. Un holocausto, un sacrificio sustituto mío. Jesús murió la muerte que yo merezco. Jesús murió mi muerte. Y además de morir mi muerte, Él vivió la vida justa y perfecta que Dios exige de cada uno de nosotros. Pero Dios hizo un gran intercambio. Dios tomó mi maldad, se lo cargó a Cristo Jesús. Dios tomó la justicia de Jesús y me lo imputó a mí. Lo creditó a mi cuenta para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces la justicia de Dios no solamente habla de la justicia que Dios posee, que ninguno de nosotros puede alcanzar, que condena al hombre pecador, también habla de la justicia de Dios, que esa misma justicia Dios nos la quiere ofrecer a nosotros como un regalo divino, una gracia inmerecida de manera gratuita para todos aquellos que confiesan que son pecadores, que necesitan a Jesucristo como Salvador, que se arrepienten de corazón y reciben esa justicia de Dios gratuitamente. Yo no lo puedo comprar. ¿Cómo te puedo pagar por esa salvación? Pero yo confío en ti, que eres un Dios tan generoso, bondadoso, misericordioso, lleno de amor y gracia, que en vez de castigar a los pecadores, nos quieres perdonar, nos quieres salvar. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, hermanos y hermanas. Dikaiosune Theu, la justicia de Dios. La justicia de Dios que Él imputa a los pecadores que confiesan,
que Jesucristo es el Señor y Salvador, que confían en Jesús como su única salvación. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Hermanos y hermanas, el Evangelio cambia todo. Y quiero que sepan, el Evangelio no es solamente así como que el primer paso que uno da como principiante en la vida cristiana. Como dice el pastor Tim Keller, el Evangelio no es el ABC del Evangelio, es la A a la Z. Es todo, de principio a fin. El Evangelio es todo en la vida cristiana. Uno no es solamente salvo por la fe en Cristo Jesús, por el Evangelio, y luego se gana más puntos con Dios a través del esfuerzo humano y las buenas obras. No, Cristo es todo. De principio a fin, la vida cristiana es por la fe en Cristo, las buenas nuevas, estas gloriosas noticias del Evangelio. En fin, el Evangelio son las buenas nuevas de que un Dios santo, que debe de castigar al hombre pecador para mantenerse justo, para sostener su justicia perfecta, sigue castigando al pecador, pero en la persona de su Hijo amado Cristo Jesús. Jesús que muere, que paga el precio de nuestros pecados, muere y resucita en poder para confirmar, para comprobar, para mostrarle a todo el mundo que Él es el Salvador, que Él es el único capaz de pagar el precio infinito que ningún ser humano puede pagar por otro. Jesús resucita en poder. Para todo aquel que cree en Jesús nos da el gran privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios, de enemigos a hijos. Cristo nos saca de las tinieblas a su luz admirable, nos perdona, nos reconcilia, nos da vida nueva, nos da un corazón nuevo, nos regenera, nos hace criaturas nuevas para amarlo, para adorarlo, para servirle a Él, pero más que nada para proclamar estas buenas nuevas del Evangelio a almas que necesitan escuchar y conocer y confiar en Jesucristo como su Salvador. Que queremos empezar estos 21 días de oración entendiendo claramente este mensaje del Evangelio. Queremos orar para empezar. Gracias, oh Dios, primeramente, gracias. Antes de pedirte, haz esto, te pido esto y lo otro. Gracias por el Evangelio, gracias por salvarme, que yo siendo pecador, soy justificado en Cristo Jesús, soy reconciliado a ti, te puedo llamar Padre con confianza, que no me vas a rechazar, que no me vas a castigar y condenar. Las buenas nuevas del Evangelio. Gracias, Jesús, por la cruz. Gracias por tu muerte. Gracias por tu resurrección. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por la vida nueva. Gracias por el corazón nuevo. Gracias por la vida eterna que tendremos en el cielo y la vida nueva que tenemos aquí en esta tierra. Gracias por darme una razón para vivir, para cantar, para alabar y adorar, por darme un mensaje que debo de predicar hasta los confines de la tierra. Así que oremos de esa manera. Gracias por el Evangelio. Ayúdame a entender este glorioso Evangelio y a predicarlo, a compartirlo, a proclamarlo. Oremos de esta manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga grandemente, amados hermanos y hermanas.
sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias,
donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió. Y me llevó a un río cristalino y en él lavó las heridas que el camino me causó. Y me alimentó del árbol de la vida y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar
hijos y deseos es para ti. Lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz.
estar sin mancha, de Él vendré, justificado por la fe.